Grabar. Les voy a compartir la pantalla ahora. Bueno, entonces como les dije, vamos a ver el tema hardware. Vamos a empezar esta pequeña definición sobre informática. Eh, bueno, en general una computadora, digamos, todos tenemos una idea perfecta de lo que es. Es un dispositivo electrónico. Incluso ustedes vieron que la evolución de las generaciones computadoras dependía de alguna evolución electrónica. Por eso es que es un poco confusa, digamos, cuál sería la quinta o la sexta o la séptima, y algunos hablan de una octava generación, porque en realidad no ha habido un cambio del punto de vista electrónico eh, tan sustancial, digamos, ¿no? No era como pasar del transistor al chip o al circuito integrado, al circuito integrado al microprocesador. No hay una cosa nueva. Son microprocesadores en paralelo o muchos microprocesadores trabajando juntos, las últimas evoluciones, ¿no? Lo cual ha permitido el trabajo en paralelo, bueno, algunas aplicaciones más sofisticadas como la inteligencia artificial, etc. Pero bueno, en el día de hoy, la computadora que estamos trabajando nosotros, para mí seríamos la quinta generación, estamos todavía que nos hemos quedado ahí, digamos, ¿no? Eh, y básicamente en la computadora lo que vamos a trabajar hoy es cómo es físicamente, la parte física. Si uno se imagina un esquema de una computadora, siempre aparece este esquema, ¿no? En el corazón está el cerebro, que es el microprocesador, porque es el que maneja todo. Pero no lo hace de una forma aislada, sino que necesita alguien que le diga qué instrucciones debe seguir. Y eso es algún software o algún programa que generalmente se almacena en la memoria de la computadora. O sea, hay una dualidad que está formada por el procesador y por la memoria. Alrededor de ellos dos están la entrada y la salida. La entrada, digamos, de donde recibe información la computadora, y la salida por la cual lo va a ir mostrando, ¿no? Si uno se metiera un poco más adentro, vería que el rectángulo de arriba, que es la unidad central de proceso, que es el procesador, el micro propiamente dicho, tiene adentro dos cosas que le permiten hacer el trabajo, que es la unidad de control por un lado y la UOLA, unidad aritmética lógica, que es la que hace simplemente cálculos y verifica condiciones lógicas. Más abajo ven que hay una flecha de ida y vuelta, digamos, de comunicación. Está la memoria, donde se almacena el sistema operativo, los datos y los programas. Y la memoria generalmente está vinculada con uno de los periféricos que son de almacenamiento, que ya lo vamos a ver en detalle, como son, ustedes saben, tienen los discos rígidos, normalmente una computadora, una PC. Por otro lado están los periféricos de entrada, como podría ser el teclado, los de salida, como es el monitor, ¿no? Que todos, ya vamos a ver todo esto en detalle. En principio, digamos, hay como dos universos, dos mundos, que es el hardware por un lado y el software por otro. Hoy lo que vamos a trabajar es sobre el hardware. El hardware uno puede verlo con más detalle, distinguiendo entre el hardware de entrada, de salida, el de procesamiento, almacenamiento, y después hay otros que están mezclados, son un poco de dos cosas de los otros, como una especie de mezcla, digamos, ¿no? Eh, Vamos a verlos en detalle a continuación, entonces. Generalmente, acá yo les presento la computadora típica, la de escritorio, digamos, ¿no? Porque normalmente uno, antes lo normal era esto. Actualmente la computadora la tienen en sus celulares, digamos. Sus celulares son computadoras propiamente dichas. Lo que pasa es que tanto es así, digamos, que lo que menos hacemos es hablar por el teléfono, digamos. Usamos el WhatsApp, una aplicación que corre en la computadora teléfono para hablar, por ejemplo, ¿no? Es más, muchos deben estar usando el Zoom a través de sus celulares también, lo cual prueba, digamos, de que esto que yo les muestro acá ya está entrando en la historia, ¿no? La computadora de escritorio.
De hecho, yo estoy usando una notebook, no estoy usando una de escritorio. Pero bueno, al principio, diapositiva un poquito vieja, el primer contacto que la gente tenía era con estas computadoras. Y de hecho, allá en la sala, cuando vayamos al laboratorio, van a encontrarse con esto, ¿no? Un gabinete donde está adentro, digamos, este gabinete es como que sería la síntesis del hardware, pero es simplemente una carcasa. O sea, adentro está realmente la computadora. Bueno, un gabinete en general tiene esta apariencia. En la parte frontal está el acceso para encender la computadora, para, si uno tiene disqueteras, puede entrar los disquetes, los compartimentos de disquete. En la parte de atrás generalmente se enchufan todos los periféricos. Por ejemplo, el monitor se enchufa atrás, teclado, algunas cosas más se enchufan todas por atrás. Y en el interior vamos a encontrar una placa que se llama placa madre, porque es una placa bastante grande donde están soldados, digamos, todos los componentes electrónicos que realmente constituyen la computadora. Fuera de esa placa hay un par de dispositivos, por ejemplo está la fuente de alimentación, que es simplemente un transformador que transforma la energía eléctrica que es alterna de la red eléctrica a corriente continua, ¿no? Y va alimentando todas las cosas que están conectadas a la computadora. Si uno le saca la carcasa, uno ve una cosa como esta, en una de escritura, ahí la estamos viendo de atrás, donde se ven, a ver si los puedo... Sí, creo que ustedes ven acá la manito, esta parte donde están los conectores, ¿no? Esta parte de acá sería la fuente de alimentación, ¿no? Que generalmente tiene una refrigeración, porque como entra en calor, tiene un ventilador propio. Bueno, algunos componentes, acá hay una listita, aparece la motherboard o placa madre, y los otros, por ejemplo, el microprocesador está soldado a la placa madre. Los módulos de memoria también, las placas, todo lo demás está todo conectado a la placa madre, ¿no? La fuente de alimentación no, esa es separada. Ahí tiene la placa madre. Fíjense, esta placa madre es de una computadora también viejita. Yo no sé si ya sería el primer Pentium que salió, porque estoy viendo que el zócalo es cuadrado, ¿ven? Porque las anteriores computadoras eran rectangulares, generalmente el microprocesador. Bueno, acá aparece una serie de componentes que los pueden reconocer. Si alguno tiene la casa, alguna vez desarmaron, lo vieron, van a encontrar esto. Voy a empezar del lado izquierdo. Esta, por ejemplo, estas placas, son ranuras lisas se llama, ya no vienen en las computadoras de hoy, porque este es un tipo de conexión que sirve para conectar periféricos. O sea, uno puede enchufar ahí, por ejemplo, una tarjeta de red, un módem, una tarjeta de sonido, una de video, y entonces esta ha sido reemplazada por estas otras, las PCI. Fíjense que esta motherboard ya venían todas, venía la ISA y la PCI. Hoy en día una ISA no se encuentra en la motherboard. Acá aparecen estos dos chips, el chipset, hay uno por acá y otro más al medio. Esto complementa los trabajos que hace el microprocesador. Acá aparece la BIOS, que ya van a ver, juega un papel importante cuando uno prende la computadora, porque en la BIOS se almacena un pequeño programita que es el que permite a la computadora arrancar. Se llama un programa de booteo, de boot. El boot es un término que viene del inglés, que quiere decir ponerse uno mismo en movimiento, porque es lo que le pasa al jinete cuando se pone las botas, esas botas largas. El tipo se pone las botas y él tiene que acostar para poder ponerlo, digamos. Entonces, esa paradita le designaron ellos para usar el boot, ¿no? Quedó así. Acá aparece algo también interesante, la pila abajo de todo. Esta pilita, tengo a alguien que está haciendo ruido con el teclado, si se da cuenta, apaga el micrófono. La pilita esta que está acá es la que mantiene el reloj de la computadora. Ustedes vieron que cuando la prende siempre está en fecha y en hora. Actualmente, los Windows nuevos dan la opción de actualizar la hora a través de Internet. Se conecta a Internet, se conecta a un servidor y se pone en hora. Pero si no estuviera activada esa función, la computadora la mantiene la hora por sí sola a través de esta pila. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando esta pila pasó algunos años,
si la computadora es vieja, se descarga, o sea, esa batería, esa pilita ya no tiene más carga, bueno, es un indicio, es que la computadora se sale de hora o queda fuera de hora cuando uno la prende. Bueno, acá tienen entonces las PCI, las ISA, AGP, este que está acá también es un sistema de un puerto, digamos, no lo dije antes, lo digo ahora, es un puerto igual que las PCI, que las ISA, para conectar periféricos externos, digamos, a la computadora. Acá aparece la memoria caché, que ya vamos a hablar dentro de un ratito. Es uno de los tres tipos de memoria que tiene la computadora. O sea, el otro era esta, que es una ROM, donde está almacenado la BIOS. Bueno, acá abajo, por ejemplo, ven, este es el conector de la disquetera. Este conector es para el disco rígido. Estas ranuras SIM son para agregar memorias. O sea, acá en las ranuras de estas DIM y en estas SIM va la memoria RAM, digamos, ¿no? Bueno, y este zócalo es el zócalo que va a recibir el microprocesador. En este caso, no está colocado el microprocesador. O sea, está la motherboard sin el micro. Bueno, acá esto alimenta este conector eléctrico alimenta a la placa. O sea, acá sale un cable, como ven tiene muchos cablecitos, en realidad es como una cinta ancha que va hasta la fuente de alimentación. Acá se enchufa el mouse en esta versión, porque ya esta también tiene un puerto USB. El puerto USB ha sido como el que ha ido reemplazando todos estos otros estos puertos, digamos, porque el puerto USB tiene la posibilidad de, en el mismo conector, transferir datos y alimentar al periférico. Es la diferencia con estos otros puertos que solamente transferían datos. La alimentación tenía que hacerse independientemente. Bueno, algunos elementos que vimos ahí en la placa los vamos a ver un poquito más en detalle. El microprocesador, fíjense que esta sería una memoria RAM. Ve que son bastante largas. Si ustedes vuelven ve que tiene dos partes el conector de la memoria RAM. La fuente de alimentación acá la tienen separadita, a lo mejor lo han visto esto en el laboratorio. Ven que tienen como acá va un ventilador, un cooler adentro que la refrigera. Bueno, la pila ya la comentamos antes. Esta es una foto, fíjense que acá aparece ya en perspectiva, está la pila, el chipset, y acá aparece esto, y debajo de esto está el microprocesador. Todo este dispositivo que está acá, que es bastante grande, lo que hace es refrigerar, digamos. Como el microprocesador trabaja a alta temperatura, este elemento se calienta y este ventilador, que se llama cooler, lo refrigera, le tira aire y hace que se refresque, digamos, y entonces no se queme el microprocesador. Esta que están acá es una placa de memoria. Esta es una memoria RAM, así se ve físicamente, ¿no? Bueno, acá les hago una esquemita, fíjense, acá estaba el zócalo vacío, arriba de esto va el micro, ¿no? Acá está dado vuelta, está al revés, está con los pines para arriba, así es como realmente va la placa, o sea, esto se pone como se ve ahí, arriba de esto. Sobre este elemento, pegadito con un aceite especial, va puesto este disipador de energía, y encima de esto va puesto el cooler. Este sería el ventilador, ¿no? Acá ven algunos, bueno, un chipset más en detalle, y abajo un microprocesador distinto al que vimos recién, ¿no? Con otra pinta. Bueno, si uno agarrara a este microprocesador y lo cortara así como si fuera una feta, lo cortara por el medio, vería esto que se ve acá, ¿no? O sea, esto ya es nanoelectrónica, o sea, hay que verlo con microscopio para verlo de esta forma. Como ven, en realidad está lleno de componentes, como si fuera otra motherboard, digamos, llena de cosas adentro, y ese realmente es el procesador, ¿no? Esa es la miniaturización, o sea, cómo se ha logrado llevar un tamaño muy, muy diminuto, un montón de componentes, y eso es lo que ha permitido achicar. ¿Se acuerdan que cuando en el tema anterior que estuvieron estudiando la Clementina, vieron que era una máquina gigante? Bueno,
Esto, un procesador de hoy que lo puede entrar en la mano, es mucho más poderosa que la Clementina y es muy pequeña, ¿no? Eh, bueno, adentro van a encontrar cosas como esta, ¿ven? Esa parte sería la ULA, unidad aritmética lógica. Esta sería una unidad de control, fíjense qué pequeña en relación a todos los componentes que tiene. Y después están nuestras dos partes, que es donde reciben las instrucciones que tiene que cumplir y acá las decodifica. Todo esto es controlado por un reloj que le va marcando el pulso, digamos. Cuando ustedes compran una computadora que les dicen de qué velocidad es, se mide en gigahertz, o en kilohertz, o en megahertz, o sea, es la cantidad de instrucciones que hace por segundo el procesador. Eso lo es controlado por un pequeño reloj que está acá, dentro del mismo micro, ¿no? Bueno, acá otra forma esquemática de verlo. Fíjense que tanto la unidad de control como la unidad aritmética lógica son pequeñas en relación a todo el espacio. Y la unidad de base es la unidad, digamos, es como el canal por donde corren los datos, ¿no? Siempre el micro está vinculado en un ida y vuelta con la memoria. Bueno, la memoria, hay varios tipos de memoria. Tenemos la memoria ROM, hay distintos elementos la ROM quiere decir que es read-only memory, o sea, es de solo lectura, solamente se la puede leer a esa memoria. Por ejemplo, la BIOS, que lo nombré antes, es una parte, es una ROM, que está grabada con un programita que lo que hace es seguir un protocolo de arranque. Miren que ahora están de moda los protocolos. Con ese protocolo dice, primero hay que chequear si está prendido, si el teclado está activo, si el disco rígido está activo, si el monitor está activo. Después que chequea todo eso, dice, bueno, ahora busca en una unidad de almacenamiento el sistema operativo para cargarlo en la memoria. Bueno, todo eso está en la BIOS y eso está grabado en una memoria ROM. La memoria RAM, por otra parte, es la memoria más importante en el momento que funciona la computadora porque ahí se van a almacenar el sistema operativo y los demás programas. Es todo lo que es el software se almacena ahí, en la RAM. Y la RAM en general no interactúa directamente con el microprocesador, sino que hay otra memoria intermediaria que se llama caché, y que esta memoria caché lo que tiene la virtud que tiene es que es mucho más rápida que la RAM. Pero para ser más rápida también es más costosa, es mucho más cara. Por eso generalmente la memoria caché es pequeña, y lo que va haciendo es poniéndole al procesador las instrucciones a una velocidad mucho mayor, ¿no? Entonces es como un intermediario entre la RAM y el microprocesador, queda el caché, la memoria caché. Bueno, acá tienen físicamente cómo son estas memorias. En realidad la RAM acá sale muy chiquita, es mucho más grande que las caché. Físicamente vieron que debe ser como 4 o 5 veces más grande que las otras. Eh, Fíjense que acá dice EPROM, que sería ROM, termina en ROM, pero EPROM, esta es un tipo de memoria que puede ser grabada al menos una vez por lo menos. Puede ser grabada electrónicamente. Si alguna vez han entrado en la computadora, la aprenden, apretando F1 o F2, dependiendo de los equipos, uno entra a lo que se llama el seteo de la computadora. Ahí uno puede establecer, por ejemplo, si el sistema operativo está en la unidad de almacenamiento en el disco rígido, o si lo puede adquirir desde otro medio de almacenamiento, por ejemplo, de un puerto USB. Es una cosa que usan, por ejemplo, los técnicos cuando se nos infectan las computadoras, ¿no? La hacen arrancar la computadora desde una unidad que esté sana, no la unidad propia del equipo que evidentemente estaba infectado. Bueno, la memoria principal, o sea, la memoria RAM, se subdivide de una manera lógica, porque, digamos, físicamente es una sola cosa, digamos. Es como si fuera un montón de celdas, cada celda tiene una dirección. Se llama RAM porque el acceso es aleatorio. Eso quiere decir que uno puede acceder directamente a la dirección que uno quiera, cualquier celda. Para que entiendan lo que eso significa, compárenlo, por ejemplo, con una cinta, bueno, no sé si usted
Yo soy un poco más viejo. La cinta de cassette, los cassettes de música, eran como una cinta. Si vos querías escuchar que es un tema que estaba en medio, primero tenés que pasar las canciones que estaban primero para llegar a esa del medio. O sea, el acceso era secuencial. En esta memoria, el acceso es directo, o sea, vos podés ir directamente a la dirección que quieras directamente. Entonces es mucho más rápido. Generalmente tiene separación de la información en esta forma, o sea, en el nivel, apenas se enciende la computadora, se carga el sistema operativo. Ya lo vamos a ver cuando veamos el software, que es un sistema operativo, pero van a ver que es un programa que está permanente en la computadora mientras ustedes la usan. Después están en una segunda parte de la memoria RAM, lo ocupan los programas que uno usa. Por ejemplo, yo ahora estoy usando el programa Zoom, estoy usando el programa que usa para visualizar, un Acrobat Reader, para poder visualizar esta presentación. Y el área de datos sería el área que los programas usan también para cargar información. Supongo que el área de datos debe estar ahora toda la parte esta de la presentación. O sea, la presentación, que es un archivo ya creado, está en el área de datos. Bueno, acá amplifica un poco más lo que acabo de decir. Bueno, esta partecita, un pequeño paréntesis, una comparación, digamos, entre eh, nuestro cerebro, el cerebro humano, y una computadora, ¿no? Es un tema que pueden después verlo interesante. A veces uno se hacen comparaciones entre la memoria, entre las posibilidades que tiene la computadora y nuestro cerebro, digamos, ¿no? Hay similitudes y hay diferencias bastante, por supuesto, las diferencias son todas, pero hay similitudes, ¿no? Eh, es interesante, digamos, pensar un poco en qué se parece nuestro cerebro y el cerebro de la computadora. Por ejemplo, nosotros, digamos, la computadora se conecta a través de todo nuestro cuerpo y lo controla totalmente a través de impulsos eléctricos, igual que la computadora. Nada más que esos impulsos eléctricos lo hace, digamos, por un sistema biológico, digamos, que es como biológicamente podemos llevar electricidad dentro del cuerpo, ¿no? Pero realmente es así. La memoria, digamos, del cerebro humano eh, es distinto que en la computadora, porque el cerebro realmente asocia. Según se ha estudiado, digamos, por ejemplo, nosotros cuando guardamos un recuerdo, por ejemplo, de algo que hemos vivido, eh, es como que las imágenes están guardadas en un lado, el sonido está en otro lado, los olores en otra parte del cerebro. Y cuando nosotros recordamos, lo que hacemos es reunir esas partes, de modo tal que cada vez que recordamos, no es igual que la primera vez que lo memorizamos, lo vivimos, digamos, ¿no? También hay una cosa que pasa en el ser humano, memoriza más las cosas que están vinculadas a algún sentimiento, alguna emoción, digamos, ¿no? O sea, las cosas que nos provocan una emoción se graban con más intensidad, digamos, que otras cosas que pasan. Es decir, si, eso es fácil de comprobar, digamos, si uno se pone a recordar lo que hizo en el último mes, hay muchos momentos que ya no nos acordamos, y otros que no nos vamos a olvidar más, digamos, de las cosas que nos han pasado. Bueno, también ahí, según se ha evaluado, hay un consumo de energías. El cerebro humano es prácticamente el órgano de nuestro cuerpo que más energía consume, digamos, ¿no? Bueno, tenemos 10 minutos todavía. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Tiene una gran capacidad para procesar información. Bueno, esto lo podemos pasar. Acá está la comparación entre hardware y software, ¿no? Ya el software lo vamos a ver en otra clase. Estos sistemas, el hardware y el software, nosotros usuarios que estamos entre medio, nos vinculamos a través de interfaces. Esas interfaces
son los canales, digamos, todos los elementos del punto de vista del hardware que forman la interfase son los canales, la red de expansión y los puertos, ¿no? Canales podrían llamarlo a los bus, esos que nombré antes. Fíjense en cómo se ven físicamente esos. O sea, en la motherboard, uno, por ejemplo, el disco rígido, que es el que está acá, se conecta a través de esta cinta a la motherboard, ¿no? Estos serían los canales. Eh, los puertos, ya vimos que nombré los ISA, los AGP, los PCI, y estos dos, los dos de arriba, el serial y el paralelo, ya no se usan más, ya no vienen más computadoras, y el puerto USB es el que reina hoy en día, digamos, ustedes saben. Bueno, las interfaces son lo que va a permitir vincular nuestro lenguaje natural con los lenguajes de la computadora. Una interfase antigua es esta, todavía se ve en algunos sistemas, de tipo en modo texto, digamos, ¿no? Pero ustedes ya usan estos, los de modo gráfico. ¿Cuáles son los dispositivos, digamos, eh, periféricos, los que están alrededor de la computadora? Bueno, se distinguen los de entrada, de salida y los de almacenamiento. Los de entrada, por supuesto, para el ingreso de datos, puede ser entrada manual o automática, teclado, todos los tipos de mouse, ahí aparecen los joysticks que se usan mucho para jugar, los lectores de barra, por ejemplo, se usan en el supermercado para leer los códigos de barra, los dispositivos digitalizadores, el escáner, la cámara digital, las filmadoras, cámara de video, y después están los dispositivos de salida que sirven para mostrar. Ahí tenemos los monitores, las impresoras, la salida de voz, como son los parlantes por los cuales ustedes me están escuchando ahora. En la entrada podríamos puesto en la lista el micrófono, ¿no? Bueno, dispositivo de salida tenemos los tubos de rayos catódicos que no se usan más, las pantallas planas que se usan hoy en día, y las impresoras tenemos estos tipos, ¿no? Generalmente la de láser y la de inyección de tinta son las más comunes hoy en día. Las matriciales se usan en pocos casos. Eh, bueno, aquí hay una listita de tipos de monitor, después los pueden ver más tranquilo. Esta diapositiva, aparte del video, se los voy a subir también al aula. Las impresoras láser, las multifunción, que en realidad además de ser impresora, también pueden ser de entrada, por ejemplo, de escáner. Los plotters, que ya se usan para imprimir cosas grandes, por ejemplo, para imprimir planos o para gigantografías, ese tipo de cosas. Generalmente estos son los tres tipos de impresoras más comunes. La matricial es un sistema digamos, son como unas agujas que golpean una cinta que está llena de tinta y a su vez esta cinta golpea sobre el papel. Por eso son muy ruidosas, digamos, ¿no? La inyección lo que usa son unas toberitas donde se pone tinta y se calienta la tobera y escupe, digamos, como si fuera vapor, digamos, la tinta e impacta en el papel. Son mucho más silenciosas. Y el láser, que es un sistema mucho más rápido, lo que hace es, usa un cilindro especial eh, que va a adquirir como una especie de imagen, un negativo, digamos, de lo que uno quiere imprimir, y mediante calor y temperatura atrae un material que se llama toner y que queda impreso en la hoja. Por eso la hoja generalmente sale caliente, porque necesita mucho calor para poder pegar la ventaja que tiene el láser es que es mucho más rápido, digamos, que la inyección a tinta. Bueno, como dispositivo de entrada-salida, o sea que son tanto como de entrada como de salida, tenemos disquetera, la placa de red, la placa de sonido, porque la placa de sonido sirven tanto para grabar, o sea, para recibir con el micrófono, o para salida, para emitir a un parlante o un equipo de amplificación, ¿no? Y después están las lectoras grabadoras, o sea que pueden escribir y leer de un CD, de un DVD.
Y después tenemos el módem que también trabaja, digamos, en las dos direcciones, ¿no? Uno puede enviar datos, como estoy enviando ahora a través de la red a ustedes, y puedo recibir, como puedo recibir de ustedes, preguntas a través del chat, etc. El módem es una interfase, ha quedado el nombre de módem también para la interfase que usamos hoy. Antiguamente el módem originalmente era esto, ¿no? Un dispositivo que convertía eh, la información digital en una señal analógica para viajar a través de la red telefónica hasta otra computadora. Y en la computadora de destino, un módem recibía ese sonido y lo convertía en dígitos, o sea, en bit o en ceros y unos. Bueno, actualmente también se llama modem a dispositivo que hace lo mismo, pero no necesariamente para traducirlo a sonido, sino a través, por ejemplo, como pasa con cablevisión, que lo va convirtiendo a dígitos, pero con algunas frecuencias y que sean compatibles con la red, ¿no? Para tener una idea de la diferencia entre una señal analógica y digital, fíjense que la señal digital lo que hace es como si rectificara la señal analógica, ¿no? Bueno, acá aparece la explicación de lo que es un módem o lo que es un códec. Después lo pueden leer. En los periféricos de almacenamiento tenemos tecnología magnética que todavía se sigue usando mucho, la tecnología flash, que es lo último que está en vigencia, digamos, que está, pues, los pendrive que nosotros usamos son memorias flash, y la tecnología óptica bueno, se usa, por ejemplo, para portar las películas, o sea, los DVD, por ejemplo, ¿no? En la tecnología magnética hubo una evolución, digamos, ¿no? Los disquetes, que ya no se usan, las cintas magnéticas, que en algunos lugares todavía se usan porque puede almacenar muchísima información, y los discos rígidos que todavía tienen mucha vigencia, digamos, porque es una tecnología que ha resultado con los años bastante eficiente, digamos. Bueno, el disco rígido, eh, fíjense que tiene esta pinta, ¿no? Son como platos paralelos uno arriba de otro, y entre medio hay un cabezal que lee y escribe. O sea, se escriben tanto de arriba como de abajo, digamos, de los platos. Si uno pudiera ver cómo es un plato, como estos platos que se ven, está subdividida la superficie en pistas que serían como estos anillitos, y a su vez estas pistas están divididas como porciones de pizza en sectores. En estos sectores es donde se va a almacenar la información, ¿no? Acá tienen un esquema de cómo es. Fíjense que el cabezal, este cabezal, por ejemplo, lee arriba, y la parte de abajo lee en la parte de abajo el plato, digamos. O sea, se aprovecha toda la superficie. Si uno pudiera ver con detalle, digamos, cómo es uno de esos platos, una superficie, encontraría esta parte, que es la parte de arranque. Hay un sector cero de arranque. Bueno, ya me voy quedando sin tiempo. eh, Voy a cortar acá. En todo caso, después, sobre las preguntas voy a tratar de hacerlas hasta esta parte que hemos visto, y a lo mejor hacemos otra reunión la semana que viene, ya lo voy a analizar. Por ahora les mando saludos, y escriban si tienen tiempito todavía, pueden, eh, a través del chat, las preguntas que quieran hacer. Se las puedo ir respondiendo bueno, ya veo cómo me las arreglo.